y son 4 conduits de acero galvanizado. Podrían ser 2, podrían ser 6, depende de lo que ustedes tengan ahí. En baja tensión hay varios circuitos. Ahí puso 4 porque generalmente teníamos las 3 fases y después va una tierra o un neutro. Sí, pero es que las 3 fases ¿Ya? van en un conduit, Ah, sí, pues no pueden separarse. no se pueden separar. Sí. La norma de la compañía lo acepta, pero en terreno allá en las empresas no. No. Yo nunca vi. Además que hay un efecto magnético que se aumenta si lo Claro. separa. Entonces, en la tarea que viene o en el desarrollo del ejercicio, lo hago con 2. Ya. Uno, o en el proyecto se pide un conduit de al lado no disponible para cualquier emergencia. Tenemos que cambiar todos los cables o aumentar la potencia, colocamos cables en paralelo. Claro. Por eso que tiene que ir otro, Claro. un experto. ¿Estamos? Ya. Fase 9, fase L1, L2, L3, son la fase 1, 2, 3, y bueno, en baja está el neutro. Y hablamos de en alta L1, L2, L3 o RST. No tenemos positivo y negativo, eso es Claro. la corriente continua. Sí, sí. Ya, y aquí hay que colocarle, no olvidarse de colocarle el cáncamo, ¿se fijan? Para colocar el TIRF. De ahí voy y el TIRF tiene 100 metros de largo de cable, tomamos en la otra cámara, le colocamos una manga Se la onda que lo aprieta. y Se la los onda. maestros allá empujando y acá con el TIRF. Lo recibimos, está el supervisor arriba, hay otro que está en el carrete allá trabajando Está asustando. y seguimos avanzando. Con la precaución que las cámaras tienen que dejar una curva, ¿ya? Hay algunos, como se vieron aquí en la foto, le dejan, podía ser una curva, apegado con la pared, le colocamos una bandeja o soporte, lo llevamos ahí y entramos suavemente al condo y seguimos nuestro recorrido. ¿Por qué? Podría ser que cuando llegamos a la celda de alta, nos falte un poco de cambio. Y podemos ceder. Vamos dejando en cada una Una guatita. Un seno le llaman. Claro. Un seno. Claro, una huelga. O una- Ya. ¿Estamos? Bueno, ¿qué hice yo? Dibujé esto en un tamaño grande y hice los cuadraditos tal como están ahí y medí todos los fierros de 12 milímetros en la losa que está con amarillo y los fierros de los 12 milímetros que están acá abajo. Además dejé aquí abajo un pocito para que el agua que venga aquí por condensación caiga aquí. Entonces aquí colocamos una bomba, podría ser una bomba sumergible, chica, o colocamos ahí para aspirar. Tiene que estar esto totalmente impermeabilizado, de tal forma que no entre cable, o sea, no entre humedad por afuera Claro. ni por dentro. Tiene que estar impecable. ¿Ya? Profe, ¿y esas tapas de cámara, de las cámaras son estándar, las venden, cierto? Aquí había, le decía a tu Fundiciones. compañero, una fundición imperial que tenía el modelo de la SEC. Ahora, yo no sé si está la fundición imperial ahora o alguien tiene que hacerlo. Sí. Les voy a mostrarlo. Estamos, entonces aquí hay que darle la distancia, aquí tienen que haber 2 personas, hay que colocarle una escalerilla, ya lo posible galvanizada, para poder subir. Y en su interior le colocamos los soportes o una bandeja galvanizada, digamos, una escalerilla, una bandeja, podría ser una bandeja francesa, una que tiene perforaciones, ¿ya? Óvalo, las bandejas francesas. Eso es para soportar los cables. Ahora bien, por este cordón que va aquí al lado izquierdo y al derecho, debe venir el cable de tierra, 4 rayas 0 de la malla. Y estos, si son conduits metálicos, deberían aquí en la salida aterrizarse, pasar
el cobre por el contorno de los cables y pegarle un pinchazo ahí, ¿ya? Que quede totalmente aterrizado. Y la cámara aquí al interior va a tener una barra de cobre, una retina que tendrá 5 milímetros de espesor, La barra, claro. y donde tenemos la posibilidad de poderlos conectar a tierra cuando, por ejemplo, tuviéramos que unir los tres cables aquí, L1 con L1, L2 con L2, L3 con L3. Hiciéramos una mufa. Como estos cables tienen una malla metálica, esa malla metálica, que tiene que unirse ahí en la mufa, tiene que sacar un chicote y ponerse a la planchita. ¿Estamos? Eso lo exige. Profe, pero esa no le escuché bien. La platina, ¿también tenemos que aterrizarla? O sea, viene con el cable. Ya, y ese viene de allá del... De la entrada viene ahí, sí, hasta... Pero esa tierra es parte de la tierra de la puesta a tierra. Claro, de la puesta a tierra. Ahora, ¿por qué se coloca dentro en el mismo hormigón del cordón? Porque si no, se lo roba. Entonces ahí va el ladito. Ya, cierra. Vamos a ver cómo se instala el marco de la tapa. Ahí está. ¿Ya? Está la losa superior y está el marco ahí, que es de fierro fundido. De ahí se tapa. ¿Ya? Esa es la losa superior. Me fijé, ¿cuánto tiene de altura la cámara? 20. Cada losa. Cada losa. 20. Pero la cámara de profundidad... Tenemos que echar y quedar, digamos, sí, si es alto, yo creo que para poder 800 hacer tiene que la estar maniobra, libre. todo eso tiene que Claro. tener la altura. Una persona Claro. caminar, estamos hablando de cosas industriales. Ahora esa cámara no puede estar en el centro porque se supone que tiene que estar el... ¿Cómo se llama? La escalera esa. Pero por el otro lado podría salir. ¿Estamos? Finalmente, me acuerdo Sí, ahí hay que... Mm. Bueno, si tú dejas al lado ahí por ejemplo ahí, de ahí hacia abajo la escalerilla. y la persona baja. Claro, Y sí. te queda espacio por allá y por el Claro, otro. para trabajar. Ya. Sí, esto todos lo van a tener, así que ¿cómo va la enferradura del cordón? Ahí. Por un lado un conduit, por el otro lado del otro conduit. Si pusiéramos 4, igual tendríamos que colocar las mallas, hacer por aquí va y por el otro lado. Y si hubieran más, habría que hacerlo. Es un enrejado metálico, Ese tiene que ser a lo largo completo de a largo completo. los 90 metros, los 90. 70, 50. Sí, exacto. Sí, porque estamos hablando de media tensión. Claro. Ya, cierra aquí. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio que hice yo para que tengan la idea, digamos, puede haber un pequeño error ahí en las ubicaciones, pero mira, yo dije, tengo la cámara C1, C2 separada 50 metros y desde el nivel del terreno hacia abajo el cordón está a 0,9 metros. ¿Ya? Entonces, las cámaras son tipo A. Si ustedes ven el pliego técnico, hay 3 tipos de cámaras: A, B, C. Usamos la tipo A, que es para cosas industriales. Es más grande, ya más reforzada. Y aquí aparece escrito Corduc 2, conduit de acero galvanizado subterráneo 4 pulgadas de diámetro. Ustedes si quieren lo hacen en PVC. Pero la verdad es que estamos en contra del plástico, ¿cierto? Y estamos instalando PVC. Uno ve, por ejemplo, yo veo una subida en PVC al lado de un poste.
Bueno. La vi cuando la instalaron. Naranja, impecable. Ahora está blanca. El sol. Sol. Entonces debería ser metal. ¿Cómo? El galvanizado dura más. Claro. Bueno, entonces dice, ¿qué pide el ejercicio? Dibujo de las cámaras y un corte A del córdoba. Ahí, hice el corte yo. Especificación de fierro y hormigón. Se usa fierro de 12 milímetros y la especificación de las obras dice, de las obras civiles, fierro de 12 arroba 20. ¿Qué significa eso? Que se va haciendo estos cuadraditos cada 20 centímetros protegidos. Listado de materiales, cálculo de materiales, vamos a hacer los gastos generales de utilidad, el total neto y total con IVA. Ahora bien, si ustedes se fijan, aquí juntamos las obras eléctricas, que es extendido los conduits, y las obras civiles, que es la parte civil, construcción de las cámaras, construcción del cono, excavación. Entonces yo lo separé en dos. Y vamos a ver cómo lo hicimos. Desarrollo. Cálculo de los materiales de cámara tipo. Dimensiones en la cámara. Tiene 1700 milímetros, alto 2300, cantidad 2. Especificación del hormigón H30. Ahora dicen que se cambió a G30. Tienen un compañero que es constructor civil, por ahí nos podría haber aclarado más. Pero la resistencia a la compresión son 300 kilos por centímetro cuadrado. La enfierradura, doble malla de fierro con resalte, fierro de construcción, A6342H, con diámetro de 12 milímetros. Doble malla de fierro, se escribe 12 arroba 20, fierro de 12 milímetros de diámetro cada 20 centímetros. La mallita que se va a hacer. Referencia a croquis de diseño. Para efectuar el cálculo del fierro se considera losas superior e inferior son iguales. Y saqué la cantidad de fierro, me dio como 112 metros. ¿Ya? Multipliqué todos los cuadraditos y saqué los 112 metros. La vista de frente, son los laterales que yo pinté con azul, son 4. Entonces calculé todo y me dio 273,6 metros de fierro. 112 por un lado más 273 me dieron 385,6 metros de fierro. Más un 7% de pérdida me dieron 420 metros de fierro. El fierro para hormigón de 12 milímetros lo venden en tiras de 6 metros. Estoy fierro cam en ese tiempo. El peso era 5,33 kilos por cada 6 metros. Luego me da 0,88 kilos por metro. Traducido todo esto, me da 370 kilos de fierro. El precio por kilo cuando lo hice yo estaba a 582. 370 kilos de fierro por 582 me dio 215.340. Voy a calcular el hormigón H30 para muros y losa superior e inferior. Ahí están los muros, las alturas, y yo dije muro 1 y 2, me salieron 1,38 metros, el otro 1,566, y me salieron 424 por un más o menos 7%. 404,3 metros cúbicos de hormigón. Para hacer un metro cúbico de hormigón H30 se necesitan 8 sacos de 25 kilos. Valor del saco de cemento cuando lo hice yo, 8.000 pesos. Ahora debe estar más caro. Cantidad de sacos, 8 sacos por 4,24 me da 36 sacos de cemento. Por 8.000 pesos, 288.000. Tengo fierro, 215.000, cemento, 288, arena puse estimado 40.000, chancado 40.000, la tapa del marco en ese tiempo puse 500.000, porque fierro fundido.
Viene completa, la tapa con todo. Claro. La base esa. con el marco. Ah, pues. 25 kilos de arena, 940, dice, cálculo del moldaje. Tengo que ponerle madera para poder echar el cemento. Claro. Entonces, yo dije las planchas de 1,22 por 2,44 por 15 milímetros. Superficie tiene 1 por 22 por 2,44, me da un desarrollo de 202,97 metros cuadrados. Si sumo todo, más un 7%, me da 34 metros cuadrados aquí todo, interior y exterior. El desarrollo del terciado para moldaje me da 2,97, superficie a cubrir 34 metros cuadrados, divido por 2,97, me da 12 planchas, a 20.240.000 pesos. ¿Esos son los materiales? Sí, estamos hablando de los materiales de obras civiles. Ya. Cálculo de mano de obra, estamos hablando de una cámara, 2 maestros Claro. diarios, 2 enfierradores, 2 jornales. Los maestros diarios salen 100.000, 100.000, 50.000. Total, Ah, bueno. me suban 250.000 pesos diarios para los maestros y se ocupan 5 días. Son 1.250.000 pesos los maestros. Materiales, 215.000, 288, 40, 500, 240, 1.323.000 pesos. Bueno, están los materiales, está la mano de obra, me da un subtotal, pero tengo que ganar, ¿cierto? En hacerlo todo, la oficina, entonces tengo gastos generales y utilidad. Los de obras civiles tienen 30% de utilidad. Son 771.900. Más el IVA me da 4 millones de pesos. La obra civil. ¿Cuántos metros cúbicos tiene, cuánto me cuesta el metro cúbico de hormigón armado? 3.980 dividido por 4,3 me sale 1 millón de pesos. Un metro cúbico de hormigón. O sea, si yo tuviera que hacer esta losa, mido el espesor, ¿cierto? Saco los metros cúbicos y ya sé que tengo que pagar, si me salen 5 metros cúbicos, 1 millón, serían 5 millones de pesos en hormigón. Entonces conviene tener estos precios más o menos a mano y estandarizados. De repente le pueden preguntar a usted, oye, esa cámara de alta, ¿cuánto sale? Pues ya van a saber. Bueno, 1 millón de pesos el metro cúbico de hormigón. Son 2 cámaras, 7.960.862, porque nos salía cada cámara 4 millones, ¿cierto? Son 2, 7.900.000. Cálculo del cordo, aquí está el cordo. Se hace un dado de 200 por 400 y los 50 metros para allá. Entonces, ¿cuánto es el volumen de esto? 0,2 por 0,4 por 50 metros, 4 metros cúbicos. Profe, cuando se fabrica eso, ¿Cómo? cuando se fabrica, primero fabrican afuera todo el fierro. La enferradura, la ponen. Y colocan al tiro el tubo, ¿cierto? Ahí están los eléctricos cuando colocan el tubo. Claro. Y después lo entierran y de ahí le echan la. Claro, después colocan el moldaje El y le moldaje. echan, claro. Ah, ya. Y hay que tapar los extremos. Claro, porque no le entre el cemento, No le entra el hormigón. El hormigón. Ahora, cálculo del volumen me dio 4 metros cúbicos. Materiales se demoran 5 días por metro cúbico. El largo 50. El moldaje tiene que ser a lo largo de todo el trozo, de todo, Claro. para que no se le arranque el cemento. Claro. Ya. Eso sale mal. Bueno, ahora tenemos el tendido de conduit de 4 pulgadas. Son 100 metros.
¿cierto? 50 en un lado, 50 en el otro, largo total 100 metros. ¿Tenemos trabajo los eléctricos? Sí, tenemos que elegir primero los maestros que tienen que ser cañoneros, o sea, especialistas en este tipo de trabajo. Ustedes no pueden meter una persona que haga instalaciones eléctricas domiciliarias a estas pegas. Son especialistas. Bueno, son rápidos. Entonces, el rendimiento que se tiene calculado es que se demoran 4 horas hombre por metro. 4 HH por metro. Tenemos 100 metros de conduit. Entenderlo, se van a demorar 400 hombres día. Hora hombre. Y si el hombre día tiene 8 horas, divido yo 400 hombres día, o 400 HH dividido por 8 me da 50 hombres día. Ahora, cuando ustedes estén afuera del mundo laboral y están en una empresa, tienen que saber cuánto van a cobrar en la hora hombre. Y que si no lo saben, un apoyo a un contador y que les calcule la hora hombre Claro. con un valor que ustedes tienen que ganar mínimo el 25%. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en estos minutos la hora hombre está como a 7.000 pesos. Lo que significa que un hombre día, 7 por 8, son 46.000 pesos, no sale el hombre día. Un hombre trabajando durante todo el día me sale 56.000 pesos. ¿Ya? Si yo coloco 5, bueno, ahí se aumenta. Entonces, yo saqué para hacer toda la pega 50 hombres día. No es solamente meter por entre medio los fierros por allá el conduit. Tienen que ir limpiando los hilos, echándole antióxido, colocando la copla, apretando con una llave cadena, que no haya ninguna posibilidad que se les meta el agua y el cemento por ahí, bien apretado. Vamos a la otra. Y son los 100 metros que van a pasar, o sea, 50. ¿Esas cañerías llevan sellante igual? Claro, porque tú le echas antióxido y después la apretas. Viene cada tira con una copla. Ya. Entonces, promedio le puse yo valor ahí 6.000 pesos, pero ustedes tienen que ver cuánto sale ahora. Tender 100 metros de conduit de acero galvanizado para tendido subterráneo sale 3.565.400. Entonces, resumen, hora eléctrica, materiales, 3.500.000. Más 5% de pérdida imprevisto, 3.743.672. Más gastos generales de utilidad, nosotros como máximo cobramos 25%. Va entre 15 y 25%. Y eso es sobre los materiales. Eso me queda 935.918. Más la mano de obra, 2.400.000. El subtotal me da 7.779.585. Total con IVA, 8.429.000 la película. El 5% son los imprevistos, me dijo. Sí. Sí. Los cortes, Algunas hay pérdidas. pérdidas. Es probable que no te queden justo las tiras. Vamos a tener que. Ya. El total. Obras civiles, construcción de las dos cámaras, 7.960.860. Construcción de 50 metros de cordus, de largo, el dado de 200 por 400, 3.702.782. Total obras civiles, 7 más 11. Más 3 millones y tanto nos da 11.663.000
3.509. Las obras civiles nos salieron 8.429.000. Obras civiles más obra eléctrica, 20 millones. ¿Ya? Valores de cálculo antes de la pandemia del COVID-19. En ese minuto el conduit de acero galvanizado estaba a 35.654 el precio. ¿Dónde lo ubiqué yo? En Ron, 4 pulgadas. El metro. Un metro de conduit de acero galvanizado de 4 pulgadas, 35.654, precio rona.cl. El valor de hombre día es distinto para cada empresa. El porcentaje de gastos generales y utilidad es distinto para cada empresa. Nosotros, cuando había mucho trabajo, mucha oferta de trabajo, estábamos completos, 25% de utilidad. Había poca pega, 10%, 15% de utilidad. Porque nos interesa a tener nuestro grupo de trabajo con pega. ¿Cierto? Entonces, una hora la teníamos para pagar a la gente y la hora del lado ya ganaba. Esa era la dinámica. Cierro aquí. Bueno, aquí está la tarea número 3, al final. Ejercicio, cámara. No, esta es la tarea. Esto se lo voy a enviar, así que... Miren, yo hice aquí, en ese tiempo, creo que no estaba ya los pliegos técnicos de 2 años atrás. Aquí se ve la cámara que aparece en los RIC también ahora igual, no cambiaron esto. Ver pliego técnico número, creo que es el 04. Si ustedes se fijan, aquí está el cordon, aquí hay una cámara y aquí se exige perno, conexión, bronce de 1,5 por 1,5. No podemos dejar un solo perno ahí en terreno. Dejemos una plaquita, aquí he puesto una placa de bronce. Y después para que no se sulfate, la barnizamos. ¿Ya? Pero no un perno. Bueno, ahí dicen que deberíamos dejar 2 pernos, ¿no? Tiene que ser una barrita. Bueno, aquí el dibujo de la SEC dice que la boca de la cámara, donde está el acceso, la cámara está incluso más abajo del borde superior. El terreno, ¿qué es lo que se hace? Se pone la cámara al mismo nivel de la calle, ¿cierto? Y por eso que lo reforzamos aquí. Los camiones pueden pasar ahí, no hay problema. Y ahí se ve un cordón. Si ustedes se fijan, hay un cordón de 9 conduit. Están mostrados ahí arriba. Y esta tiene una cámara pequeña de 1,2 metros y tiene de alto 1,8. Y aquí tiene el tema de el foso para el agua, que aquí aparecen más detalles. Bueno, aquí habla de detalle de la barra de tierra. 600 y algo así. Bueno, piden un plato, no me había dado cuenta. Nosotros le colocábamos una barra. Se fijan, ahí está la barra, lo que pide la SEC. Aquí está el pocito, pero aquí, si no está sellado esto, el agua entra de la tierra hacia arriba. Aparecen las medidas, cámara tipo A, esta es la norma antigua, pero el pliego se mantiene lo mismo. Están los soportes que deberían ponerse en la cámara, de madera, y ahí irían los 3 XAT, ¿cierto? Ahí aparece el separador. La tapa, que es de fierro fundido, aparece ahí.
marco de etapa tipo A para tránsito pesado, mirada desde arriba. Aquí hay otras tapas para otro tipo de cámaras más livianas. Ya, eso es, zona de tránsito liviano. ¿Qué otra cosa aquí? Bueno, al ver el RIC, ustedes van a decir aquí, van a leer los conductores tendidos directamente a tierra. Bueno, la unión y dirección. Los ductos se colocarán en una zanja de ancho y profundidad suficiente, considerando que deberán ir cubiertos por un mínimo de 0,45 metros de relleno, exigiéndose una profundidad mínima de 0,8 en zonas de tránsito de viento. La unión entre los ductos se hará de modo a asegurar la máxima hermeticidad. Los ductos deberán tener una pendiente mínima de 0,25% hasta la cámara próxima, para que la condensación caiga a la cámara y ahí al pocito. La unión entre los ductos se hará de modo a asegurar la máxima hermeticidad posible y no deberán alterar la sección transversal interior de ellos. En donde se presenten condiciones desfavorables de resistencia mecánica del terreno, se deberán tomar las medidas necesarias para asegurar el adecuado soporte y protección de los ductos. Ahí van los corros. Bueno, para las distintas disposiciones de ductos múltiplos, la capacidad de radiación de calor de cada elemento se reducirá según posiciones del conjunto. Bueno, se aceptará la distancia máxima de recorrido entre cámaras 90 metros con un máximo de 2 curvas y una desviación por cada curva no superior a 60 grados. Eso es imposible esta vez. Se exigen más de 2 curvas o una desviación superior a la señalada, se deberá colocar cámara intermedia. Irse a la segura, cámara y recto. En tramos rectos se aceptará colocar cámaras hasta una distancia máxima de 120 metros. El ducto que se utilice en todo ello será de diámetro mínimo 50 milímetros. 50 milímetros es poco. En tramos cuyo recorrido no sea superior a 20 metros, se aceptará que los ductos metálicos y las tuberías de PVC o polietileno formen una U, sin colocar cámara. Bueno, cámaras. Tipo A. Serán de dimensiones suficientes como para permitir el fácil acceso a su interior a una persona para efectuar los trabajos. Este tipo de cámaras se usará preferentemente en sistemas industriales y cuando el tamaño y el número de conductores así lo aconsejen. ¿Estamos? Esa es la cámara. Y ahí hay otros tipos, pero la que estamos viendo es la tipo A. Bueno, aquí aparecen los detalles de la cámara tipo B, tipo C. Aquí hay una norma de la compañía general, tiene una canaleta, van los cables de mediana tensión, separados ahí, y arriba van los de baja tensión. Hay que saber un poco de interpretación, ahí miren, aparecen unas con ladrillo, pero aquí va relleno con ripio, ahí se mete el agua para arriba. No es para esta zona ese tipo de trabajo. Hay aquí unas tapas, soldadura, 6 por diámetro 8 milímetros a repartir, soldar al marco. Hay una L, un fierro ángulo de 50 por 50 y por 5. Aquí, ¿qué es lo que dice? Ítem 1, cantidad 4, ángulo de 50 por 50 y por 910 milímetros. Ítem 2, plancha de 45 por 3 milímetros, 45 por 3 milímetros de espesor y el largo, 150. El ítem 3, cantidad 2, fierro de 12 por 50 de largo. Ítem 12, ítem 8 por hormigón en metros cúbicos. Marco de acero estructural, fabricación,
los electrodos para soldar, el E6010, E6011. ¿Por qué les muestro esto? Porque ustedes como ingenieros tienen que dominar el tema de qué tipo de máquinas soldadoras hay, los electrodos, si es que es oxiacetilénica, si es de arco manual, cómo es el tema de la regulación de la corriente y del voltaje, si van a armarle a decir la máquina está regulada, tiene certificado de regulación. ¿Qué significa eso? Que entrega en corriente continua 20 volts y el amperímetro está midiendo 180 amperes en corriente continua. Está el registro, está el certificado, está el sello ahí que dice máquina certificada. ¿Quién hace esas certificaciones? En el caso de AMPAR, los mismos talleres, los laboratorios. Si no, tendrían que ir a la universidad o a la compañía o a otro lado. Pero en una empresa que esté certificada con ISO 9001, no les van a permitir instrumentos que no están calibrados, etc. Bueno, todas las partes de estos materiales que no vayan en contacto con hormigón se pintarán con 2 manos antióxido y 2 manos de pintura de terminación. ¿Se fijan? Está en la normativa ya. Cada espesor de la pintura es una milésima de pulgada. Nos da al final 4 milésimas, 4 o 5. En la cámara anterior debería de, por ejemplo, estar dentro del presupuesto igual la pintura, la que es impermeabilizante. Todo lo que es hormigón de parte de nosotros tiene que ir con impermeabilizante. Esa pintura es como pintura de caucho, ¿sí? ¿O no? ¿Es la que colocan en las piscinas? No, mira, las que nosotros hicimos era el hormigón con hormigón armado con los impermeabilizantes. Y la cama se veía el color del cemento transparente. Es la misma que se ocupa. Ahí no hay que tener cuidado con los maestros que no le echen menos cemento. Bueno, ahí están los de obras civiles que van a estar ahí. Pero ¿cuál es mi experiencia? Uno como ingeniero de ejecución de repente no encuentra una empresa contratista que venga y nos haga la cámara, ¿cierto? O que nos haga el cordo. Entonces, tenemos que contratar gente ya y vamos a hacer y van a tener que dirigirlo. Claro. Pero por lo menos para que sepan que eso sea el terreno. Vamos a tener que, el maestro va a decir, oiga, jefe, tenemos que soldar ahí. Me pide la soldadura. Tenemos que tener un manual de soldadura. ¿Y cómo la va a soldar? Ustedes saben, hay soldadura arco manual, MIG, TIG, arco sumergido, soldadura oxiacetilénica necesitamos para soldar ahí, pegarle un pinchazo a la malla de tierra, a los conduits, en la salida de los conduits en la cámara. Lo exigen eso. Si uno lee el reglamento, aparece. ¿Ha hecho instalaciones en lugares explosivos, así como hacer una instalación para estas estaciones de servicio? ¿Esas son especiales, esas, cierto? Por el tema de todo el material que se usa ahí, explosivo, antiexplosivo. Ya, en las instalaciones, mira, nosotros hicimos y proyectamos algunas instalaciones a prueba de explosión, que yo creo que aquí es un buen tema porque no he visto nunca que alguien diga, ya yo quiero hacer mi proyecto en instalaciones a prueba de explosión. ¿Ya? Por ejemplo, en los servicentros. Ahí las cajas son en fierro fundido, tienen hilo y tienen hilo a la tapa, ¿cierto? Hay una marca que es APE. Usamos nosotros. Ahí tenemos que usar uniones americanas y los sellos.
¿cierto? Entonces es diferente. Ya, aquí aparecen, tienen que aprender a usar leer los planos de obra civil. Aquí dice ítem, cantidad 4, fierro ángulo de 65 por 65 por 6 de espesor por 930 milímetros de largo. Y de acá lo transforman en peso y lo aparece ahí. Bien. Esta es la tarea. Tienen que hacerla, separar las obras civiles más las obras eléctricas. Y después sacamos el total del presupuesto. ¿Cuál es la tarea? Un largo máximo del tramo. ¿Cuánto le van a colocar? 90 metros, lo que les recomiendo. Tiene 2 cámaras, pero en vez de 2 conduit de acero galvanizado de 4 pulgadas, yo les pido en la tarea 4. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me sale eso? El largo es 90 metros y van 4 conduits de 4 pulgadas. ¿Cuánto cobrarían en la obra civil más la obra eléctrica? Esto tiene en la prueba un punto de el desarrollo. ¿Ya? Y para como tarea tiene un 0,2 que le ayuda. Así que ahí les entregué una pregunta del certamen. Tienen que hacerla. ¿Está claro? Ahora, voy a cerrar aquí. Aquí desde el punto 10, cámara y ejercicio, tarea número 2, para que lo ubiquen ahí en la clase. ¿Qué falta? Pero la que estaba mencionando ahora era la tarea 3, no la 2. ¿Cómo? ¿Era la tarea 3 la que estuve explicando recién o la 2? No, la tarea 3 es específicamente para el líder. ¿Qué pido? Que el líder haga la programación del desarrollo del proyecto. Que tome todos los ítems, capítulo 1, 2, 3, 4 y diga, el capítulo 1 van a demorar una semana y lo hace Pedro. Capítulo 2. Como la carta, ¿eh? Claro, una carta chiquitita, pero que mantenga el control sobre el proyecto. Esa carta GAN, que tiene un valor de 0,20, se suma a cada uno de los otros integrantes. Ahora la tarea la pueden hacer en conjunto, por supuesto, si es grupo. ¿Estamos? Ya, cierra. Bueno, aquí hay varias cosas, pero ya vamos a ir, me interesa a mí ya. La curva de daño se la entregué. La determinación, aquí tenemos prueba de conductores, varias cosas que tenemos que, cámara de la compañía, una subestación subterránea, pero quiero avanzar un poco en lo que queda de los capítulos. Ya. Vimos transformadores, le mandé las normas, parte de un transformador, especificaciones, los pliegos técnicos. Me falta ahí ver algo más de especificaciones, pero hoy día quiero dejar visto. Vimos el CEP de las máquinas, ¿cierto? El ZCEP, los transformadores de corriente, les envié la información con los planos. Especificaciones de generadores, ustedes van a tener que especificar uno, no solo con la potencia. ¿Ya? Entonces,
Esto corresponde a un generador que se instaló en ANMAT, decía fabricante, número de fase, factor de potencia, altitud, velocidad, número de polos, tipo de excitación, potencia nominal, rendimiento, caudal, corriente de cortocircuito, reactancia, peso, dimensiones. Ya. Tratar de completar, pero si uno pasa el puente, ahí del Andalien, al lado de la cárcel, hay un grupo de empresas. Hay unas empresas que venden generadores grandes. ¿Cómo? Sí. Ahí son súper buenos para entregar información y si no saben nada de generadores, ahí tienen el apoyo. Factor de potencia. Regulación previa. Este es el capítulo 6 o 7, no me acuerdo. 6. Capítulo 6. Primero, el decreto 327, página 51. Yo no voy a leer esto pero aquí está muy interesante por donde pasan las líneas de algo. Pero voy a ir yo, qué es lo que es servidumbre, qué cosas se exigen, qué documentos tienen que presentar a la SED cuando hacen una línea. Hay varias cosas que... Por ejemplo, aquí se debe acompañar al pedir, dice, al presentar la solicitud de concesión definitiva deberá acreditarse con los documentos respectivos la constitución de la sociedad, la identificación del peticionario, clase de concesión, un plano general de obra y memoria explicativa. En el caso de la central hidroeléctrica, su ubicación, su potencia, los plazos para el inicio de los trabajos, un presupuesto del costo de las obras, los planos especiales de servidumbre, la línea eléctrica u otras obras e instalaciones. Bueno, hay varias cosas que al estar en una obra tienen que conocer. En el caso de las líneas de transporte de distribución y sus estaciones, se indicará su ubicación, trazado con especificaciones de los caminos, calles y otros bienes nacionales de uso público que se ocuparán y de las propiedades fiscales, municipales y particulares que se atravesarán. Bueno, es súper importante este documento, así que ustedes tienen que tenerlo a mano. Las solicitudes respectivas deberán indicar la clase de permiso que se solicita, un plano general de las obras, planos de detalle de la estructura, una memoria explicativa en los que se detallará la ubicación de cada línea y además instalación con indicación de los caminos, calles y otros bienes nacionales de uso público, los plazos para la iniciación de los trabajos, un presupuesto de costo de la obra, las líneas eléctricas y demás obras e instalaciones existentes que puedan ser afectadas por la obra nueva. Bueno, aquí capítulo servidumbre. ¿Qué es lo que es una servidumbre? Aquella que se establece en favor de concesionarios para la construcción, establecimiento y explotación de sus instalaciones eléctricas, aquellas que debe soportar un concesionario o el propietario de una instalación eléctrica en favor de terceros en los casos que se especifican para... Bueno. ¿Cuál es ese? ¿Ese qué decreto es? 327. Y voy a la página 51. Ya, 51. Aquí, ¿qué es lo que es?
Las normas técnicas fijarán la magnitud de la tensión nominal de 50 Hz. Magnitud de las tensiones nominales de 50 Hz. El proveedor del servicio deberá indicar explícitamente a cada usuario la tensión en el punto de conexión entre ambos en adelante punto de conexión. Las variaciones o holguras permitidas de la tensión nominal en el punto de conexión serán las siguientes. En baja tensión, excluyendo periodos con interrupciones de suministro, el valor estadístico de la tensión medido de acuerdo con la norma técnica correspondiente deberá estar dentro del rango de menos 7 al más 7,5 más menos 7,5 más 7,5 durante el 95% del tiempo, cualquiera semana del año o de 7 días consecutivos. En media tensión, ahí estaríamos con la línea número 2 y 3, excluyendo periodos con interrupción de suministro, el valor estadístico de la tensión medida de acuerdo con la norma técnica correspondiente deberá estar dentro del rango menos 6 más 6% del valor durante el 95% del tiempo de cualquier semana del año de 7 días consecutivos de mediciones en alta tensión. Ya tenemos el de la línea 1 y 2, ahora ¿cuánto nos pide la regulación en alta tensión? Tensión nominal de 154 y superiores. No nos interesa porque estamos bajo 154. Tensión inferior de 154, la línea de 66. Excluyendo periodos con interrupción de suministro, el valor estadístico de la tensión medido de acuerdo con la norma técnica correspondiente deberá estar dentro del rango de más o menos 6%. ¿Ya? O sea, media y alta tensión para nosotros es más o menos 6%. Cierro aquí. Ahí está la justificación para el cálculo. Aquí hay un ejercicio de regulación de tensión. Tenemos que tener un emisor y un receptor, ¿cierto? Regulación de tensión, un voltaje emisor y un voltaje receptor. Y aquí en esta línea está el ZL. Entonces va a haber una caída en la barra, ¿cierto? A la caída en la barra que recibe la carga. Y eso tiene que ser más o menos 6% para la línea 1 y más o menos 6% para la línea 2 y la línea 3. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Voltaje emisor, voltaje de carga. Aquí está la formulita. Porcentaje de regulación. V sub NR menos V sub R del receptor partido por VNR por 100. Aquí aparece aplicar según la norma y aquí hay algo en vez de 13,5 es 13,2. Resultado 7,96. Hay un error. Regulación de tensión para las líneas cortas, que son hasta 80 kilómetros. ¿Esa es la pérdida? Perdón. ¿Eso que está ahí es la pérdida? ¿Cómo? ¿El porcentaje de la pérdida? Más o menos 6% del voltaje. Ya. El más o menos de 66, si tengo en la barra 1, Sí. 66, la barra 2 tiene que estar a menos del 6%. 6%. Ya. Y así abajo. Bueno, aquí está todo el desarrollo técnico. Mira aquí, se me salté ahí. Ahí están las formulitas que ustedes conocen. Y sirve para calcular los ahí aparecen los cálculos de... Este es importante, se la remarqué aquí. Si tenemos en la memoria dice, si les da menos de 6%, ¿qué tienen que hacer? La posibilidad de subir los TAP, ¿cierto?
Esta es la fórmula. O meterle condensador. Entonces por eso que remarqué la formulita esta para que la tengan. Viene un ejercicio en la prueba. ¿Sí? Para que lo estudien el ejercicio. ¿Cierto? Ahí. Está. Factor, aquí está más clarito el tema. Capítulo 7 creo que aquí aparece creo que más claro. Aquí están varias barras, B1, B2, B3, transformadores. Todos los datos de la impedancia. Y dice la barra B1, la tensión, la regulación según norma, determinar el tamaño mínimo de los condensadores. Pero aparece el desarrollo con esta fórmula que ustedes conocen. Ahí se calcula el condensador. Aquí está desarrollada cuando tenemos que mejorar con los TAP. Más 3%, menos 2%, ahí aparece, o menos 3%. Revisen este ejercicio. Viene para el certamen un ejercicio. Fácil, pero hay que ocupar la formulita. Y ahí está la otra que ustedes conocen. Ahí está desarrollada, las fórmulas son las mismas que ustedes conocen, pero está eso. Aquí para los condensadores, este documento que les voy a pasar es súper importante. La pregunta es, ¿dónde debo colocar los condensadores? Hay 3 puntos. Acuérdense que ustedes tienen una posibilidad buena, los que se dedican a ganar plata, es ir a la compañía y pedir, ¿me puede dar el listado de todas las talleres y empresas aquí alrededor de Concepción que pagan multa por mal factor de potencia? Y les van a pasar un listado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Calcular un banco de condensadores para instalarlo. Y disminuyen la cantidad de multa. Yo me acuerdo que cuando estaba en Emelta hicimos, colocamos condensadores y todo eso. Bueno, tenemos 3 posibilidades. En el primario del transformador, en el secundario del transformador o al lado de la carga. Entonces la pregunta es, ¿cuál nos conviene más? Bueno, va a depender del sistema, pero ¿cuáles son las condiciones? Análisis de la disposición A, en el primario. Yo les pasé en la primera clase los diagramas cuando vimos qué es lo que era un gran consumidor, ¿cierto? Y en las diferentes centrales estaban cercanas a las barras, casi en el secundario, digamos, los condensadores. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Entonces dice, ventaja en la posición A, mejor aprovechamiento del dieléctrico, el condensador resulta más pequeño, luego más económico, mejora el factor de potencia en el alimentador, de ahí para arriba. Es el primario. De alta, reduce el costo de energía si esta se mide en el lado de alta. Nos conviene reducir. Desventaja, no reduce las pérdidas del transformador, no mejora el factor de potencia en la instalación de baja, no reduce la cantidad de cobre en baja tensión. Segunda posibilidad, en la posición B, aquí, que es lo que más se usa. ¿Qué dice? Se necesita un solo condensador o batería de condensadores, reduce las pérdidas del transformador, reduce el costo de energía, considerando el factor de carga, la capacidad del condensador en baja es menor que la suma de las capacidades parciales en C. Es decir, si tienen aquí un tablero y un grupo de motores,
poner un condensador aquí, otro grupo acá, mejor le sale colocar uno aquí. Ya. No reduce la cantidad de cobre en baja. Análisis de disposición en C. Mejora el factor de potencia en la alimentación del motor o de un grupo motorio. Reduce las pérdidas por efecto Joule en el transformador de bajada y en los alimentadores en baja y alta. Permite reducir el peso del cobre en estos alimentadores. Da mayor flexibilidad a la instalación cuando se desea instalar nuevas unidades. Reduce el costo de energía. Desventaja: es la solución más costosa y no permite considerar el factor de carga en la instalación. Consideraciones generales: facilita el suministro de tensión nominal de los motores y otras cargas. Mejora la regulación de tensión, disminuye las pérdidas en los circuitos y cables, disminuye las pérdidas de transformadores, permite la obtención de la potencia nominal en kilowatts de los transformadores y alternadores, libera potencia de los alternadores y transformadores y les permite soportar cargas adicionales, evita la pérdida de capacidad de carga de los circuitos, disminuye la facturación de fuerza al existir multa por bajo factor de potencia o una bonificación por factor de potencia favorable. Ahí consideramos el factor de potencia 0,9 del proyecto, ¿cierto? Bueno, aquí el documento es de la Merlin Gerard, principios básicos, hace un análisis, entrega las fórmulas que hay que utilizar, ahí dice potencia del condensador es la demanda máxima o potencia máxima, factor de tangente efímero, tangente 2. Y ahí aparecen los detalles, la explicación. Aquí hay un ejercicio que está hecho, ¿ya? La conversión, ahí aparece, aplicaciones prácticas. Aquí hay algo interesante que tienen que tener presente. No es llegar y colocar una cantidad de condensadores, ¿cierto? Lo máximo es el 10% de la potencia del transformador. ¿Ya? Si no pueden mejorar con el 10% de la potencia del transformador, hay que pensar en una solución de mejorar la calidad de las máquinas, de los motores. ¿Ya? Porque si nos pasamos del 10%, los condensadores, en vez de mejorar el factor de potencia, pasan a ser carga del sistema. Así que, ojo. Y aquí la Merlin Gerard recomienda: si usted tiene un transformador de 1000 kVA, la potencia de condensador recomendada es 60 kVA reactivo. Tienen un margen ahí, ¿ya? Y eso es bueno porque uno hace el cálculo y empieza a decir: ¿estará bien? ¿Será recomendado esto? Y esto le dice ya, no más del 10%. El rango. Es como el rango. ¿Cómo? Es como el rango que tienen para cada El uno. rango, claro. Dependiendo el valor del condensador. Ahora, si ustedes se fijan, en los diagramas que le pasé yo, está la potencia de los transformadores de la central y aparecen los condensadores que calcularon. Ahí pueden verificar. ¿Y cómo se representa? Bueno, ahí aparecen, se fijan, varios detalles. Compensación. Aquí aparece un banco de condensadores, ahí. Supresión de armónicos también aparecen aquí. Ahí están los condensadores instalados. Y aquí hay de 50 Hz y 24 kV. La marca BioVar. Aparecen los datos, el peso. Aquí están los bancos de condensadores. La conexión, triángulo. Ahí están los bancos. Están todos los detalles. Este documento a mí me acompañó toda mi carrera y me sirvió. Y les voy a decir dónde me sirvió. Además, la práctica en EMERIT. En ASBAR está el dique 2, de al lado hay una grada de lanzamiento.
y se instalaron. Yo estaba en la instalación de un compresor de 600 HP, un motor sincrónico, grande, inmenso, delgadito, abierto. El compresor era de 600 HP, con su motor sincrónico, y de ahí se comprimía el aire y se llevaba la red de aire para todos los diques. Taladro, arenadora, máquinas de pintar, etc. Todo lo que se hace con neumática, con aire. Entonces, me tocó después estar como inspector en el montaje de las grúas de 50 toneladas. Son grúas portales que corren por un riel como del tren, y las ruedas son como ruedas de tren. Solo la pluma pesaba 40 toneladas. Estaba la sala de máquinas, digamos, toda la estructura, y esas corren ahí. Son unos como pájaros amarillos que uno cuando va arriba, tumbe, mira para abajo, baja, están los aparatitos amarillos, dos. Entonces estaban conectados de una subestación. Se sacó la alimentación de la subestación, se llegó a unas cámaras que habían diseñado primero, donde estaban los enchufes en las cámaras, y las cámaras estaban a nivel de terreno. Lo primero que me llamó la atención es: se van a llenar de agua. Entonces, después que estaban hechas, fui como 5 veces donde el jefe de departamento a decirle: oye, aquí hay un error en el diseño. Bueno, dejaron las cámaras y colocaron un monolito arriba. Y ahí uno se conecta con los... ¿Por qué? Porque la grúa tiene un cable de 150 metros flexible que va en un tambor. Y en la medida que va corriendo, el tambor baja los contrapesos y el cable se va extendiendo por una canaleta. Y después de ahí llega la alimentación a unos tableros. Pero ¿qué pasó? Que a los 50 metros la grúa se paraba. Entonces dijeron: bueno, levantemos los bogies, veamos si las ruedas se mueven perfecto. Trabajaron, hacíamos el empeño, nada, se tiró la grúa, corría bien. Entonces había problemas de caída de voltaje. ¿Qué solución planteé yo? Colocar un banco de condensadores de 150 kVA reactivo, y lo metí en el control, porque las grúas se controlan, son los motores de traslación, eran de 25 HP, rotor de varado. Entonces el rotor de varado tiene una serie de pasos, Resistencia. 5, y se le van sacando la resistencia, ¿cierto? Para dejarlo como jabón la ardilla. Claro. Entonces en la partida, en el punto 1 y 2, yo le metí los 150 kVA reactivos. ¿Y qué pasó con eso? Cuando hice las pruebas cuando se frenaba la máquina, no avanzaba, fui y medí entre 162 volts en los bornes de los motores. Luego ahí estaba el tema, no teníamos los 380. Entonces le metí el banco de condensadores y me di cuenta que cada 10 kVA reactivo se mejora 1 volt. ¿Ya? Entonces, como tenía 15, subí. Corrió sin problema. Eso llevó, y yo lamentablemente no pedí un certificado porque había un ingeniero electromecánico inglés. Entonces él nos echaba la culpa a Mark de que tenía problemas con el voltaje. Yo le decía que el problema lo tenía la grúa. Hubo una pelea internacional, la ganamos. ¿Qué pasó ahí? Pedí gente, me pasaron 5 personas y le cambié a la grúa
todo lo que es la canalización, que tenía en 6 milímetros cuadrados. Ahí está la pérdida. Cambié el grosor de los conductores, la sección, más instalé el banco de condensadores. Hasta la fecha funciona así. Entonces, esta es la aplicación que tienen los condensadores. Sirven para mejorar el voltaje y para mejorar el factor de potencia. Guárdenlo porque alguna vez les puede servir. ¿Estamos? Estamos en la hora, parece, del café. Tiene recién llegando ya está. Ya, eso.